El rectificador de onda completa que se conoce como compuente de diodos. Esta configuración, a diferencia del que utiliza un transformador y dos diodos, rescinde del transformador y utiliza en su lugar cuatro diodos. Como sabemos, el circuito rectificador de onda completa realiza la misma función que un rectificador de media onda, que a diferencia de este motivo recupera los semiciclos negativos, lo que en resumen, y como se ha visto en el rectificador de onda completa, con derivación central permite tener un mayor porcentaje del valor del voltaje en un nivel de DC. ¿Cuál es la configuración de este rectificador? Bueno, vemos que en la parte izquierda, donde está la fuente del fusible y el transformador, se mantienen igual. Que podemos observar además que ahora no aparece la derivación central, y de hecho, aunque estuviéramos, no se usaría. Vemos una configuración en la capa DC de 4 diodos D1 a D4, y evidentemente vemos la resistencia de carga. Como sabemos, es una señal sinusoidal o senoidal y se deben analizar los dos semiciclos, denotados como semiciclo positivo y negativo. En esta imagen nos vamos a enfocar a la primera parte, que corresponde al semiciclo positivo. Podemos ver que esta convección, la fuente de corriente alterna obtiene esta polaridad. Si vemos, esta misma se traslada al valor primario del transformador y por consecuencia el devanado secundario. Nuevamente vemos que es transformador de 1 a 1 y no habrá ni reducción ni aumento de voltaje. Y comenzamos el análisis. Esta polaridad que tenemos a la salida del transformador va a empujar la corriente hacia este nodo o punto negro, como lo marcamos en el circuito, de tal manera que la corriente solamente tendrá opciones a desplazarse por D1. ¿Cuál es el motivo? El potencial positivo que aparece acá va a permitir que este yodo pueda polarizarse en directa, y también al mismo tiempo el yodo de 3 está polarizado en inversa. Por lo tanto, la corriente circulará a través de D1. Cuando llega a este nodo o este punto, la corriente tiene dos opciones para circular: a través de la carga o a través de D4. Pero nuevamente este potencial, si bien es más bajo respecto a este mismo es más alto respecto a este punto. Por lo tanto, el yodo D4 queda polarizado en inversa. La corriente circula entonces a través de la resistencia de carga, y por esta dirección la polarización que tiene el voltaje en las terminales del resistor se presenta como positivo y negativo, de tal manera que lo que vemos en el resistor de carga es la entrega de ese semiciclo positivo, que sabemos que tiene la misma frecuencia y en este caso la misma amplitud, porque no hubo reducción de voltaje. Después de que pasa por la resistencia de carga, llega a este punto a través de la Tierra. Entonces tiene dos opciones: ir hacia D3 o ir hacia D2. Sin embargo, este nodo o este punto, eléctricamente hablando, tiene un potencial más bajo que el de D3. Por lo tanto, la corriente no puede circular a través de este yodo. La opción que le queda, sabiendo que este potencial eléctrico es más alto que en el cátodo del yodo de sub 2, es circular a través de ahí. Cuando llega a este punto, nuevamente la opción que tiene es regresar hacia el transformador o ir hacia el yodo de sub 4. Sin embargo, este potencial eléctrico es más bajo que el de acá y la corriente no puede circular a través del diodo. Por lo tanto, la corriente tendrá que regresar a la terminal negativa del transformador. ¿Qué pasa durante el semiciclo negativo? Bueno, ya lo sabemos. Ahora la polaridad de la fuente queda de esta manera. La del devanado primario del transformador queda también con la misma polaridad, y por consecuencia la del devanado secundario del transformador. Con esta polaridad, el empuje de la corriente es ahora a través de esta trayectoria. Cuando llega a este nodo, la corriente, la opción que tiene es circular a través de este nodo diodo para ir a la resistencia de carga o ir hacia donde se encuentra la Tierra. Sin embargo, este potencial eléctrico alto evita que la corriente circule a través de este diodo y permita que vaya hacia la resistencia de carga. Cuando llega a este punto, se observa el mismo fenómeno. No va a poder circular a través de este yodo, regresando al punto de inicial donde fue la polarización directa. Y la opción que le queda es circular la corriente a través de la resistencia de carga. Pero vean cómo nuevamente esta dirección de la corriente permite que la resistencia de carga pueda dar un semiciclo positivo nuevamente, que es lo que observamos coloreado en la parte de abajo. Nuevamente la corriente circula a través de la Tierra y llega a este nodo. Recordemos que ahora este punto, eléctricamente hablando, exhibe un potencial eléctrico más bajo del punto de acá, o de este nodo se puede decir.
Por esa razón la corriente no va a circular hacia acá y tendrá que ir hacia la parte superior. Cuando la corriente llegue a este nodo nuevamente tiene la opción de ir hacia esta trayectoria o hacia esta trayectoria. Sin embargo, este potencial eléctrico ahora es el más bajo y por lo tanto la corriente no puede circular a través de este diodo, lo que provoca que la corriente regrese al transformador. ¿Qué parámetros necesitamos establecer en el rectificador de onda completa? Recordemos que son los más importantes: el voltaje pico de salida que se obtiene en la resistencia de carga y el voltaje pico inverso que se obtiene en las terminales de no solamente de un diodo, serán dos diodos que quedarán en polarización inversa en cada semicírculo. El voltaje pico de salida podemos ver que cuando tenemos el semiciclo positivo, que es la polaridad positivo y negativo, ya sabemos que el diodo D sub 3 y D sub 4 no quedan polarizados en inversamente. El voltaje pico de salida es el que medimos en la resistencia de carga. Vamos a analizar el semiciclo positivo donde tenemos esta polaridad más y menos a la salida del secundario. Y sabemos que en esta condición los diodos D sub 1 y D sub 2 quedan en polarización directa. Pero vamos a asumir que estos diodos son ideales, lo que nos dice que no va a haber caída de voltaje entre sus terminales. En resumen, este punto y este punto estarían conectados por un cortocircuito o también podemos decir por un alambre, en el cual no hay una caída de voltaje. Ponemos estos cuadros en turquesa para el diodo D sub 3 y D sub 4 porque recordemos que estos se encuentran polarizados en inversa para esta condición. De tal manera que si nosotros notamos este nodo que representa a este punto de acá del transformador con el potencial positivo, podrá también ser este, porque es como si el diodo ya activado en directa solamente fuera un conductor eléctrico y por lo tanto el potencial eléctrico que tenemos en este punto o en este nodo corresponde al potencial positivo, pues representaría el mismo de acá. ¿Qué pasa con el otro extremo de la resistencia, que es donde vamos a medir el voltaje pico de salida? Nuevamente vemos que se mide en este punto la tierra, que representaría a este de acá y que también representaría este punto de acá. Pero nuevamente, como el punto D sub 2 queda en directa, prácticamente es el mismo de aquí y por ende será la otra terminal del transformador. Por esa razón podemos decir que lo que se mide en este punto donde está la tierra es lo que mediremos en la terminal de un lado del transformador. Y como sabemos, tiene la polaridad negativa. Por esa razón el voltaje pico de salida para cuando se usa en el modelo de diodos ideales es igual al pico de secundario. Pero si ahora utilizamos diodos reales, tendremos que tener en cuenta que en este punto y este punto no se pueden considerar como el mismo y por lo tanto tendremos que restarle la caída de voltaje. Para este caso, si consideramos el potencial eléctrico que estamos usando, pero no todo termina en eso. Ahora la terminal negativa de la resistencia que corresponde a la Tierra y que está conectada a este punto, que aquí sí sería el mismo punto, tendremos que restarle la caída de este segundo yodo, que para esta polaridad quedó en directa. Por lo tanto, es natural entender que ahora el voltaje que verá la carga será así el voltaje pico secundario, pero hay que restar las dos caídas de voltaje que tenemos en D sub 1 y D sub 2. ¿Qué pasa con el voltaje pico inverso? Sabemos que este voltaje es el que aparece entre las terminales de los diodos que quedan en polarización inversa. En este caso se está abordando el semiciclo positivo con esta polaridad de positivo y negativo en la salida del transformador. Y vamos a asumir que nuevamente estamos usando diodos ideales, por eso en D sub 1 no aparece ningún voltaje, ni tampoco en D sub 2. Con esta polaridad, nosotros recordemos que en el semiciclo positivo decimos que esta terminal podrá terminar la terminal que aparece en la parte de arriba del resistor, y que esta terminal del resistor representa la terminal negativa a la que está conectada el transformador. Pero bueno, queremos ver el voltaje de pico inverso entre las terminales del diodo y este punto, este nodo es la misma terminal del resistor y esta negativa es la misma, y que esta es la misma, lo que nos da a entender que el voltaje pico de salida que se ve en el resistor de carga
Es el que se vería en las terminales de este yodo que queda en polarización inversa. Lo mismo se puede asumir en este caso para el yodo de sub 3 que queda en esta misma condición. ¿Qué pasa si ahora asumimos que tenemos yodos ya no ideales, sino ya prácticos o yodos reales? En este caso ya no podemos establecer que esto representa el mismo nodo que esto y que esta representa el mismo que este. Sin embargo, no es difícil ver cuál es el voltaje pico inverso o cuál será entre las terminales de cada yodo polarizado en inversa. Ese pico inverso se mide entre la terminal del cátodo y de este yodo que queda en inversa, que ha sido denotado como D sub 4. Como vemos, este nodo, este punto representa a esta terminal del sector de carga. Y del otro lado de D4, vemos que está conectado en este nodo, en la terminal del ángulo de D4, y que sería la otra terminal donde mediríamos ese voltaje de pico inverso. Si seguimos la trayectoria, vemos que después de este punto aparece este yodo que de hecho está en polarización directa. Continuamos, encontramos este nodo, pasamos a la Tierra, regresamos a la Tierra y vemos que entonces el circuito se habría cerrado ahí. Si este yodo está denotado como de sub 2 y específicamente su ángulo lo tomamos sabiendo que este es el mismo punto y lo pasáramos a este lado, notaríamos lo siguiente. Como podemos ver, el resistor de carga y este yodo que está en polarización directa, en el cual aparecen los puntos, aparecen el voltaje que suman entre ambos corresponde y que se medirá entre este punto y este punto corresponde al voltaje de pico inverso, de tal manera que el voltaje pico de salida más la caída de 0.7 volts en el yodo de sub 2, que es este de acá y que quedó en polarización directa, representarían el mismo voltaje que aparece en las terminales del yodo de sub 4. Como parte final mostramos los tipos de puentes de yodo, acá donde se utilizan los cuatro, y podemos ver algunos otros donde se utilizan normalmente para circuitos de mayor potencia. Y con esto terminamos el video del día de hoy. Hasta luego.